Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Patricia Marchetti, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. Patricia Marchetti, buenas tardes, ¿cómo estás? Con frío, pero este tema está que arde, así que sí, está buenísimo. Pensaba en una frase que cuando yo era chica se decía mucho, de que el que da y quita le sale una corcovita. ¿Cómo se compatibiliza eso con lo que nos vienes a contar? En la época de infancia de la Paola existía una cosa que se llamaba la ley del talión, que era súper heavy, entonces había que lidiar con eso. Pero volviendo al presente, vamos a hablar de la minera escondida. Transportémonos y de lo al que norte. se da no se quita. Eso, lo que se da no se quita, pero en este caso, al parecer, se embarga. Sí, se embarga. Bueno, yo les vengo a hablar de este tema que publicamos en Diario Financiero el martes y que ha causado mucho revuelo porque de verdad es muy sabroso de analizar, pero marca distintos precedentes. Con todos los abogados que yo pude conversar, me dicen que esto es inédito, más allá de la polémica, y me imagino que algunos de ustedes ya lo han escuchado, leído por ahí, porque nos replicaron en todos lados, y es que 105 trabajadores de minera escondida, de la gigante australiana BHP, que tiene su faena en el norte del país, tienen que devolver un bono de término de conflicto que recibieron en 2019 de 8,5 millones. Tienen que devolver esa plata. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y además, ¿por qué 6 años después ese específico del año 2019? Pero además ya lo comido, lo gastado, lo bailado. No, evidente, pues yo eso, 8,5 millones que, con mi estilo de vida a las 2 semanas, evidentemente. Pues, pero pasó la vieja contra 1000 veces ya. Sí, fue hace mucho tiempo, pero esta historia judicial es muy entretenida porque lo que refleja, y más allá del hecho en sí, o sea, que tienen que devolver este dinero, es un conflicto sindical muy potente al interior de la minera, donde está el sindicato más grande de la minería chilena, que es el sindicato número 1. Pero además una lucha como intersindicato, ¿no? Claro, intersindicatos. Tienen que devolverlos de un sindicato, el bono, el de término de conflicto, en parte por la denuncia de otro sindicato. Así es. Aquí los voy a llevar a un recorrido más histórico. Vamos a rebobinar un poco para poder entender bien esta trama. Vamos al 2017. No sé si se acuerdan esta histórica huelga de minera escondida que duró 44 días. Imposible olvidarla. La huelga más grande de toda nuestra historia minera en el país. Yo recuerdo, Patricia, como todos los días vamos sacando la cuenta de cuántos millones de dólares ha costado el país. Sí. Entonces yo me acuerdo, oye, que han pasado 20 días, ya eran una cifra, y 21 días, 22 días, y era como, por favor, paren el de sangre. Y se cumplieron los 44. ¿Y qué pasó? En esa época, en este sindicato que es gigante, actualmente tiene 2.400 millones, estamos hablando del sindicato 1 de Escondida, que lideró esa huelga. Algunos no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la directiva. Esto yo lo he podido conversar con los mismos protagonistas de la historia, y también en virtud del tiempo lo pueden revisar en muchas notas que hemos hecho al respecto en el Diario Financiero sobre los sindicatos que hay al interior de Escondida. Estaba este grupo disidente, contrario a lo que estaba haciendo la directiva, lo acusaban de conflictivo, que ese no era el camino. Después de 40 y tantos días antes de que se llegara al acuerdo, oigan, ¿por qué no conversamos? No. Entonces se forma este grupo disidente, de los cuales cerca de 12, 15 son expulsados por descolgarse de la huelga del sindicato 1, y el resto, hasta llegar a los 105, renuncian al sindicato. Entonces ahí se forma este grupo de los famosos 105. ¿Qué pasa? El 2018, el sindicato número 1 tuvo una negociación con la empresa y no extendió los beneficios de esa negociación a este grupo que había quedado como en el limbo. Claro, los exiliados. Los exiliados, los expulsados también. Entonces, este grupo, como no quería quedarse fuera de los beneficios que estaba entregando la minera, intentó negociar con la empresa como grupo negociador. Pero tampoco lo pudo hacer porque el sindicato 1 presentó distintos recursos para impedir que ellos negociaran como grupo negociador. ¿Qué pasa? Después de eso nace el sindicato interempresa, formado por estos 105 trabajadores. Y ese sindicato interempresa es el que en 2019 negocia con Minera Escondida y logra un bono de término de conflicto de 8,5 millones. Lo hizo en una negociación no reglada, ¿ya?
Y Interesante. el sindicato número 1 lo que hace después de esta negociación es que presenta una denuncia por práctica antisindical ante el Tribunal Laboral de Antofagasta diciendo que esa negociación Es era inválida. inválida, era ilegal, no solo y esto siempre lo ha dicho el sindicato número 1, que ese grupo y la empresa intentan en el fondo menoscabar al sindicato número 1, hacer Haciendo que, esta negociación que paralela. pierda poder, Claro. sino que también porque como grupo no alcanzaban el quórum que establece el Código del Trabajo para negociar como interempresa, que es del 10%. Pero después esto lo he conversado con abogados estos días, lo que dice la ley expresamente es que ese quórum es para las negociaciones regladas. ¿Ya? Entonces es una interpretación jurídica discutible. Claro, porque Pero- en estricto rigor no habría que exigirles nada porque no es una negociación colectiva dentro de la norma. Claro, pero ellos ellos no cumplían ese quórum. Y eso es parte también de lo que se está discutiendo ahora y por qué los abogados dicen, mira, sí, esto jurídicamente yo lo debato, no estoy de acuerdo, pero es una interpretación. Y bueno, el tribunal, esto pasa a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones acoge la denuncia del sindicato 1 y les da la razón. La empresa lleva esto a la Corte Suprema tratando de que no siguiera su curso, diciendo, mira, esto... ¿La empresa o los individuos? La misma empresa. La Claro, misma porque la empresa. empresa quería que se mantuviera la cosa como estaba. Sí, no, pero me imagino que los trabajadores también, los beneficiados, claro. los la descolgados. empresa Ya. y el sindicato interempresa llevan esto hasta la Corte Suprema. Entonces, esto ha llevado varios años. Fue el 2021 en que la Corte de Apelaciones acogió el fallo, acogió la denuncia, y emanó el fallo. Y la Corte Suprema en enero de este año, por unanimidad, le da la razón a la Corte de Apelaciones. O sea, le da la razón al sindicato number one. Number one, sí. Entre enero de este año y abril no había pasado nada, o sea, ya, ok, le damos la razón, pero nadie entendía mucho qué iba a pasar, y son los abogados del sindicato 1, que son históricos asesores sindicales, los que fueron en varias oportunidades ante el Tribunal de Antofagasta, el Tribunal Laboral, a que se materializara, Claro, a pedir la ejecución del a fallo. pedir la ejecución. Claro. Y la ejecución es justamente Devuélvame que, la plata. al Hay haber que- declarado nula esa negociación, Hay que retrotraer las cosas como si nunca se hubiera pagado. Así Como se es. pagó, hay que devolver. y entonces, hace 2 ¿Cómo se semanas, devuelve? y eso fue lo que descubrimos en Diario Financiero, el tribunal emana este fallo en el que en el fondo dice, ok, hay que materializar lo que dijimos, y eso implica el embargo del bono de 8,5 millones a estos 105 Claro, trabajadores. pero es un bono que ya está entregado y gastado. Claro, Entonces, claro, pero como la plata es fungible, porque si son 8 millones los que yo me gasté y tengo otros 8 millones, me los pueden, se puede, no tienen que ser los mismos billetes, ¿no es cierto? Porque la Ajá. plata es plata. Entonces me imagino que lo que se hace es que se embarga la cantidad de 8 equivalente a ese bono y después se podrá descontar de las remuneraciones Bueno, eventualmente. lo que dice el Tribunal de Antofagasta, el Tribunal Laboral, es que... Pausa. Fungible, que se consume con el uso. Ahora puedes continuar. Ah, pero se entiende que la plata es Claro, plata. O sea, que yo claro. te debo 10 lucas, tú me prestaste 10 lucas, yo te Solo puedo quería pasar hacer- cualquiera 10 lucas. Solo quería hacer esa Ya, aclaración gracias. de Un terminología. momento de Bueno, la palabra nueva del la día. palabra Ya. nueva. El Tribunal Laboral lo que ordena es que los 8,5 tienen que ser embargados desde las remuneraciones de estos Claro. trabajadores. Y aquí, otro dato sabroso que le agrega más pimienta a la sopa, es que de los 105 trabajadores, ya no todos están en la empresa. Espérame, ¿y se habrá que reajustar esto por IPC? ¿El bono? Sí, no sé, po. Yo leí la orden y dice por el monto de 8,5 millones. En ese Ah, ya. caso, probablemente, o sea, si uno interpreta el fallo, es que son 8,5 millones de hoy. O sea, que está reajustado. Habrán sido... Es que, me imagino que si la interpretación pudiera ser otra, lo habrían Sí, expresado. sí. Por Curiosidad eso. No, nomás, dice, porque no, ha pero pasado que- tanto tiempo. Es una claro, buena duda, pero si el fallo lo que dice es restituir 8,5 millones, me imagino que se interpreta Sí. por default que son 8,5 millones. Bueno, dice de que hoy. se tienen que embargar los 8,5. De los 105 están todos con nombre, apellido, el RUT. Y desde las remuneraciones, por hasta un 50% de las remuneraciones hasta completar la cifra. O sea, Hasta yo un este 50%. mes, en vez de 4 millones, me van a llegar 2, el próximo 2, Así y es. así hasta... Ahora, la pregunta que se abre inmediatamente es, bueno, está ya muy fácil hacerlo respecto de aquellos que trabajan todavía dentro de las escondidas, pero ¿Qué? los que se fueron a trabajar a no sé dónde, o los que se fueron al cielo, no sé, pues. Hay los dos que fallecidos. fallecieron. Hay 2 fallecidos, de hecho. Ah. Bueno, son
38 de ellos hoy en día están en el sindicato número 3. Usted me dice, ¿de dónde sale el sindicato número 3? Que el sindicato interempresa después mutó al sindicato número 3. Muchos de los que estaban ahí después conformaron este nuevo sindicato, al cual el sindicato 1 siempre ha... Sé que deben querer cantidad ellos. Claro, excelente ambiente laboral. Me imagino los partidos como las pichangas que deben hacer intersindicatos, a matar o morir, ¿no? Y de hecho, nosotros hemos hecho distintas entrevistas por este tema, y el mismo presidente del sindicato número 1 acusaba que la empresa había puesto buses para que ellos fueran a firmar, para generar este sindicato, entonces que eso revelaba también que esto era una colusión, ocupaba esa palabra, entre la empresa y el sindicato número 3 para crear esta nueva organización sindical en detrimento de lo que es el sindicato número 1. Claro, pero no podrían acusar a la empresa de ser antisindical, porque está fomentando la creación de otro sindicato, al menos, ¿no? Claro. Bueno, de estos 105, 38 entonces están en el sindicato número 3. Sí, que de los descolgados. De los descolgados. Pero 32 volvieron al sindicato número 1. Entonces, algunos de ellos en off nos comentaban, nos comentaban que por supuesto era un ambiente súper extraño. Súper tenso, los chats de WhatsApp son, o sea, ni se los explico la cantidad de cosas que se mandan ahí. Porque decían, ¿cómo va a ser nuestro propio sindicato el que está pidiendo que nos embarguen a nosotros que somos socios? Claro, pero es que lo están embargando en su calidad de cuando no eran socios, cuando eran disidentes. Qué desastre. Oye, qué desastre, en realidad. Y 33 no siguen en la compañía y 2 fallecieron. Entonces, yo conversaba con algunos abogados expertos laborales y me decían que en el caso de los que ya no están, y también en el caso de las familias de los fallecidos, para llegar a embargarles a ellos esta cantidad, ahí ya las acciones tendrían que ser del ámbito judicial y no una persecución desde el lado de una demanda laboral. Claro, tú tendrías que ir y repetir contra, o sea, exigirle esto a la sucesión, a los 3 hijos del señor Juanito Minero que se murió, a ellos como sucesión, o si ya ya dividieron los bienes, hicieron la partición a cada uno por el tercio. Es un enredo. Un gran enredo. Y bueno, esto nosotros lo publicamos el martes, y el día de ayer, durante la tarde, después de la publicación, tanto la empresa como el sindicato número 1 salieron a declarar. Por un lado, la empresa diciendo que siempre actuó en virtud de la ley y que, por supuesto, van a acatar el fallo, le van a dar cumplimiento, porque es la empresa la que está obligada a embargar de las remuneraciones. Claro, porque si no caen en desacato, si el tribunal dice que tienen que hacerlo por esa vía. Ahora, tú sabes que está igual un problema de ricos, porque los salarios no son embargables. Los salarios hasta 1,5 millones de pesos no se pueden embargar. Uno lo que embarga es lo que excede de eso, lo que me hace entender que toda esta gente gana más de 1,5 millones de pesos. Por eso digo que es problema de ricos. Comillas, claro. No, sí tienes razón. Entonces, como que no van a hacer tantas cuotas. A ver, uno no se quiere meter en el bolsillo ajeno. Si te reducen el sueldo a la mitad durante... No, es brutal. Y aunque, Matías, aunque fuera 25%, sí, que te quiten plata que ya te contra no, gastaste, es tremendo. Es terrible. En este minuto me está pasando lo súper. Ahora, igual yo por supuesto que no he hablado con los 105, pero uno sí tenemos una especie de perfil de quiénes son, y todos son, la mayoría, operadores minas, es decir, que manejan camiones, manejan perforadoras, manejan maquinaria. Hay 33 mujeres entre ellos. Son personas que viven en comunas mineras. Y bueno, en la minería siempre los sueldos han sido muy altos. Yo no estoy defendiendo a nadie, pero también son rubros que jubilan antes que el resto. Sí, claro. Entonces hay varias cosas que poner ahí en esa juguera. Sobre la mesa. Están preocupados porque en agosto se viene un bono por resultados a todos los trabajadores, que creen que va a ser como de 5 millones, eso es por convenio colectivo. Que se lo entonces, retengan. Claro, entonces queda poquito para agosto. Claro, como una manera de no sacarles tanto sueldo. Claro, pero podrían igual ser alguna de las alternativas. Pero tú hasta hace 3 semanas estabas preparado para tener 5 millones en agosto. Sí, porque yo ya me los hubiera gastado o sea, en mi cabeza. Es bien brutal toda la situación. Bueno, y solo para terminar con las declaraciones que salieron ayer, bueno, la empresa dijo que va a dar cumplimiento al fallo, y por otro lado, el sindicato 1 decía que obviamente lamentaba que los trabajadores debieran pagar ahora las consecuencias de una articulación empresarial, pero la sentencia judicial debe cumplirse. Y también uno de los puntos, de los 5 que están en la declaración del sindicato 1, que a mí me llama especialmente la atención, que dice: este resultado judicial siente el precedente que nunca una empresa debe intervenir indebidamente en el mundo sindical,
y también sirve de advertencia para que los trabajadores no se dejen manipular por intereses ajenos. Ahora, igual me parece que de alguna manera el sindicato número 1 infantiliza un poco a esos trabajadores, pretendiendo que en esa época, cuando hicieron esta movida, no tenían agencia, eran como unos pobres pajaritos que el jefe los llevó, los metió en un bus y los hizo firmar, y eran unos tontitos que no sabían lo que hacían, que tampoco me parece que sea la manera de referirte a un par. Uno asume que los trabajadores en Chile, los trabajadores de la minería en este caso particular, gente informada, que toma sus decisiones informadamente y que no necesariamente van a hacer cualquier cosa que les diga el jefe, ¿no? Ahora, claro, también uno entiende que el comunicado lo que quiere hacer es echarle la culpa, endosar la culpa al empresariado para resguardar, digamos, o mantener algo de buena voluntad dentro de los mismos, porque como tú dices, bueno, o son trabajadores del sindicato al lado, que son compañeros igual, o algunos incluso son de mi propio sindicato. Pero, insisto, no me parece, con lo que tú me cuentas al menos, que esto sea una historia en que, más allá de si estuvo bien o mal hecho, según la ley estuvo mal hecho, que sea simplemente una movida de los dueños de la empresa versus estos pobres trabajadores que los llevaron poco menos que engañados a firmar documentos, ¿no? No, o sea, claramente aquí había una decisión de ambas partes. Exacto. Y por supuesto, de los trabajadores que habían quedado marginados o fuera de ser parte de los beneficios que estaban recibiendo los sindicalizados. Uh-huh. La cosa es que bueno, yo no soy experta en materia laboral, pero es por lo que he podido conversar. Las negociaciones colectivas tampoco es que las puedan hacer cualquier tipo de grupo. No. Entonces, por eso también hay una protección al sindicalismo, al estar sindicalizado, y eso ha sido la línea argumentativa del sindicato número 1 y que fue recogido por los jueces, por todas las cortes de Claro, Chile. porque más allá de la discusión del 10% del quórum o no, acá los jueces se convencieron de que esto era una práctica antisindical. Claro. Y ese es el precedente inédito de un sindicato en contra, entre comillas, de otro y de la empresa, que al final termina siendo ese grupo de trabajadores el que pide el embargo del bono de los compañeros, y no la empresa, que debería ser la principal interesada en recuperar el dinero mal dado. Claro. Qué fuerte, ¿eh? Ahora, de todos los problemas complejos, es mi clase favorita de problema complejo. Claro, el que no te toca a ti. El que no tengo que solucionar yo. Claro, es que si nos dieran bonos de 8 millones y medio. Ya está bien, claro. No sería un mal problema, en realidad. Patricia Marchetti, periodista del Diario Financiero, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Son las 7:26. Esto fue de F en Infinita con Patricia Marchetti, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.